Ah, Detener video. Perfecto, detengo video. Pero quiero cerrar esta barra. profe, no se ve ninguna barra igual. Ah, ¿no las ven ustedes? Porque yo la veo y me molesta muchísimo. Pensé que ustedes la veían. Bien, No, perfecto. se ve solo la diapositiva. Bien, gracias. Bien, entonces, ¿en qué? Esta diapositiva se las puse para qué? Para que ustedes en el momento de preparar el examen, porque nosotros somos muy optimistas y pensamos que van a aprobar todos este tercer parcial, por más que sea un tercio de la asignatura. Este ítem está en la parte superior de las bolillas que ustedes van a tener que rendir cuando rindan el final. Fíjense que habla de que uno tiene que definir los conceptos, relacionar los conceptos, hablar de la estructura de la relación estructura-función, de los procesos y mecanismos, factores que determinan esos procesos y los regulan, modificaciones fisiológicas durante el ciclo vital y relacionar con estudios y valoración de las funciones, importancia fisiológica y clínica. Eso lo tienen que desarrollar para cada uno de los temas del examen. Entonces, aprovechando esta instancia, voy a asumir desde lo que es conducta y sistemas modulatorios, tratando de respetar este formato, definiéndolo, haciendo una relación estructura-función, procesos básicos. Y hoy no vamos a llegar, pero bueno, el miércoles vamos a hacer referencia a la parte de estudios, valoración de la función, importancia clínica a través de una patología. Bien, entonces, primero lo más importante, entonces, si hablamos de conducta, comportamiento, es definirlas. Como dijimos, siempre definir, porque nos da el marco que nosotros estamos poniendo a ese concepto. Entonces hablamos de comportamiento o conducta, porque los usamos como sinónimos, ¿sí? Eh, Ustedes van a ver conducta, quiere decir léase comportamiento. Leen comportamiento, léase conducta. No hay diferencias para nosotros. Y hay tres visiones, como una estrategia adaptativa, como factor para la homeostasis, o sea, esto que nos está diciendo, que una respuesta comportamental o conductual es parte de un sistema de control y regulación homeostático. Recién me preguntaban si ingresaba en el parcial, por ejemplo, regulación de la temperatura. Una respuesta en la regulación de la temperatura es una respuesta conductual. En el hombre es ir y buscar un abrigo. Es una respuesta que hace a un mecanismo de control y regulación homeostático. A eso hace este concepto de comportamiento. Fíjense que en el otro concepto dice maneras en que los animales, en este caso el humano, interactúa con su ambiente, con otros miembros de su especie y con organismos de otras especies. Acá, ¿a qué se hace referencia? A que es la conducta, comportamiento es una forma de comunicación. Y en este caso, hoy no vamos a llegar bien, solamente vamos a ver un pequeño aspecto, pero en la clase que viene vamos a ver una cosa importante que tiene que ver con la conducta y la sociabilidad, y la parte social en el humano. Y después tenemos como definición de conducta o comportamiento, cambio en la actividad de un organismo en respuesta a una señal externa o interna o una combinación de señales. Esta sería la definición más lineal, donde ahí observamos que conducta o comportamiento es prácticamente sinónimo de qué? De una expresión de una actividad motora. Justamente en ese contexto es que tenemos las dos visiones de la conducta, del estudio de la conducta. La visión que hace a la etología, donde tenemos, hace justamente esa última definición, que sería la respuesta, que es la pauta de conducta, ¿ante qué? Ante estímulos externos o internos. Fíjense que el organismo, en este caso el hombre, en la etología lo ve como una caja negra, no le importa. Solamente dice, ante este estímulo, la persona responde de esta forma, ¿sí? Y solamente hace conjeturas sobre los posibles mecanismos internos que la desencadenan. En cuanto a las neurociencias, ¿qué hace? Abre esa caja y entonces explica los procesos que están involucrados en la expresión de esas conductas. Y todos esos son los procesos neurofisiológicos. En la clase lo que quiero hacerles, porque en el teórico, ustedes que tienen en los videos o en los PowerPoint, tienen una clase que es de conducta y otra clase más que es de neurociencia y los procesos neurofisiológicos. Acá lo que hice fue
vincularlas, para que vean la visión etológica y la de la neurociencia o neurofisiológica en el mismo momento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de conductas innatas? Si ustedes han tenido oportunidad de ver el teórico, de ver el PowerPoint, se dividen en dos grandes grupos, conductas innatas y conductas aprendidas. Las conductas innatas también se reciben el nombre de reflejos innatos. Fíjense que acá cómo las definimos. Son actos motores simples, de carácter totalmente involuntario, ante estímulos externos, estos reflejos innatos, estereotipados, que se acuerdan qué quiere decir, que se realiza siempre de la misma forma. El típico ejemplo en el humano es el reflejo de aprehensión, el reflejo de retirada. En este caso, vamos a meternos en el reflejo de retirada. El reflejo de retirada, cuando nosotros lo vemos desde adentro, o sea, desde la conducta lo vemos como un reflejo, como una conducta innata, ¿sí? Desde la neurociencia, que abrimos esa caja, que vemos las vías neuronales que participan en esa respuesta. Y como decimos, fíjense que la integración, cuando hablamos de este reflejo, es a nivel medular. La integración sináptica se da solo en la médula, que la información, en acá que tenemos reflejo flexor, o reflejo de retirada, es el otro nombre, porque también acá aparecen los sinónimos, ¿sí? Reflejo de retirada, cuando hablamos desde la conducta, reflejo flexor somático multisináptico, si hablamos desde la neurociencia. Y si hablamos desde lo que llamamos tipo de movimiento, es un tipo de movimiento que es un reflejo involuntario, para separarlo del otro gran grupo que son los movimientos voluntarios. O sea que nos estamos refiriendo a lo mismo con tres nombres distintos, pero es lo mismo. En este caso que teníamos siempre, ¿se acuerdan? En este reflejo flexor de retirada, que es principalmente estímulos nocivos, por eso hablamos de que es un reflejo innato de retirada de ese estímulo nocivo. Acá tenemos la vía, y la estructura es la de un arco reflejo, por eso acá dice que responde al arco reflejo ante estímulos externos. La vía aferente, ¿sí? Que acá sí hace sinapsis con varias neuronas, por eso es multisináptico, y es más, tenemos el reflejo flexor, que es ipsilateral, o sea que se da sobre el miembro, que puede ser inferior o superior, depende de donde estuvo el estímulo, que tiene directa relación con el estímulo, y ahí se da el reflejo flexor, y esa información cruza la otra hemimédula e integra lo que conocemos como extensión cruzada. O sea que ahí tenemos los dos tipos de reflejo flexor y extensión cruzada, que lo vimos como reflejos multisinápticos, pero para la conducta estamos hablando de un reflejo de retirada. Después, a un nivel más complejo, siguiendo dentro de las conductas innatas, pero ya dejan de ser reflejos que se integran solo a nivel medular, y que no es que se dan siempre de la misma forma, y no se dan solo ante estímulos externos, para diferenciarlos del reflejo innato, o de las conductas innatas, son los automatismos o patrones fijos de conducta. Siguen siendo innatos, pero ya hablamos de conjuntos coordinados de movimientos y rítmicos. Fíjense que los estímulos para generarlos pueden ser externos o internos. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que existen sistemas autogeneradores endógenos, o sea que hay circuitos propios dentro de la médula y también del tallo cerebral, por eso ya salimos como nivel de integración solo la médula y subimos hasta el tallo cerebral, para generar estos automatismos. ¿Cuáles son esas conductas que reconocemos como conductas? La masticación, la deglución, el rascado, la locomoción, serían automatismos o patrones fijos de conducta. Cuando los analizamos, ¿sí? Ustedes entonces, ¿qué tienen? El reflejo de masticación, ¿sí? O sea que desde la conducta es un automatismo, ¿sí? Y cuando lo vemos, con esto que yo les hablaba de que son reflejos, en este caso, fíjense que la integración es a nivel del tallo, reflejo de rascado, depende del segmento, la integración es a nivel medular, pero fíjense que aparece esto que aparecen los sistemas autogeneradores dentro del nivel de integración. O sea,
en el segmento del sistema nervioso central que funciona como integrador, no es que solamente hay una sinapsis, sino que la sinapsis de la señal, que puede ser externa o interna, estimula un circuito ya establecido que genera el ritmo y los movimientos coordinados. Entonces, acá es donde volvemos a ver, y que lo relacionábamos cuando hablábamos de control de la locomoción. Cuando hablamos de locomoción, saben ustedes que entonces tenemos ahí la combinación del reflejo anterior que vimos, que es el reflejo flexor, en el caso de un reflejo flexor dado a nivel de miembro inferior, ¿sí? Donde tenemos flexor y extensor cruzado. Entonces es un reflejo innato cuando estamos ante la retirada ante un estímulo nocivo. Pero cuando el estímulo no es nocivo, que puede ser un estímulo externo, que es el que regula la señal interna que generó que se active el patrón autogenerador interno, ¿para qué? Para la locomoción. O sea, se utilizan las mismas neuronas del reflejo flexor, pero ahora acopladas a un circuito de autogenerador endógeno, que es esto que tienen acá con la sigla CPG, que está representado por esto. Obviamente es muchísimo más complejo. Lo que importa es el concepto, ¿sí? Que externamente pueden ser las mismas señales por las mismas vías, solamente que no es nocivo, sino que son los receptores cutáneos que nos dan información del apoyo del pie, de presión, que llevan la información externa en ese caso a ese centro generador endógeno, y a su vez la información superior, que es la que inicia esa locomoción, que activa ese centro generador endógeno. Y eso hace que rítmicamente estemos generando constantemente y coordinadamente el reflejo flexor y el reflejo de extensión cruzada. Y después sobre ese mismo lugar el reflejo flexor y en la contramédula el de extensión cruzada. Y así generamos el patrón de locomoción. Entonces fíjense que utilizamos las mismas neuronas, solamente en este caso, como dije, acopladas a un sistema autogenerador. Por eso aparecen, como les dije antes, todos esos otros nombres que tienen que ver con automatismo involuntario, cuando hablamos de, por ejemplo, el tipo de movimiento. Obviamente que cuando hablamos de esto, sabemos que sobre estos circuitos neuronales básicos que se integran en la médula o a nivel del tallo, cuando hablamos de innatos y de automatismo, se van generando otras estructuras a lo largo de la evolución que permiten sumar circuitos neuronales. Y esos circuitos neuronales que se van sumando permiten o dan al organismo la capacidad de aprendizaje. Por eso hablamos que el aprendizaje en realidad es la sumatoria de circuitos a través de los cuales vamos a terminar activando esos circuitos del tallo y de la médula para generar nuevas conductas. ¿Quiénes son esos circuitos que nos interesan ahora? Circuitos que tienen que ver con la motivación y circuitos cognitivos. O sea que vamos a sumarle a esto que vimos esos dos tipos de circuitos. Y ahí aparecen los tipos de conducta que llamamos adquirida o aprendizaje. Y hay dos grandes grupos de conductas, no, vamos a decir tres grandes grupos de conductas adquiridas. La impronta o troquelado, que es en la que se basa la teoría del apego, que ustedes lo deben haber visto en APS1 calculo, que es un aprendizaje preprogramado. ¿Qué se llama esto? Es justamente el gris. Está entre el innato y el aprendido. ¿Por qué? Porque los circuitos neuronales ya están establecidos en el neonato, pero se activan en el momento que reciben el estímulo externo, que en este caso viene de la madre. Y fíjense que se agrega algo, que se dan en un periodo temprano, por eso hablo del neonato, y son un periodo que todavía se está estudiando, que va entre horas, algunas horas nada más, por eso es muy breve en el hombre, y genera una respuesta de tipo estereotipada, pero que es irreversible. O sea, por eso hablamos de que es justo, está en el medio, se lo considera una conducta adquirida o aprendida, pero tiene muchas características todavía de las innatas.
Entonces, hacemos referencia justamente a la importancia del contacto entre el neonato y la madre, porque es donde se da se establece esta relación, y fíjense lo importante que es una relación de conducta aprendida irreversible. Obviamente que no está muy estudiada en los neonatos, por cuestiones bioéticas, pero sí está muy estudiada en los mamíferos. Y fíjense que principalmente este tipo de conductas, la señal externa es la señal olfativa, ¿sí? La señal olfativa es la que va a activar estos circuitos, que fíjense que no están en la corteza, sino que ¿dónde están? En el sistema límbico. Activa circuitos del hipocampo, circuitos amigdalinos, y eso va a generar que se expresen ese tipo de conductas. Otro tipo de conducta es, tenemos la sensibilización, que tiene que ver con dos extremos, que la habituación y sensibilización. Habituación, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que está el estímulo, se deja de responder. O sea que, fíjense que hablamos de estímulos externos, en este caso, desaparece la actividad sináptica a pesar de que el estímulo esté presente. Obviamente que se habla de estímulos que no tienen importancia o gran significado vital, sino correríamos serios riesgos. Sensibilización, en cambio, sería el fenómeno opuesto, que un determinado estímulo, que tampoco tiene graves consecuencias o significado vital, incrementa la respuesta ante la presencia de ese estímulo. Esto sería el típico ejemplo de nuestra reacción ante los fuegos artificiales. Para algunas personas, ¿sí?, sobre todo lo que encontramos es la sensibilización, o sea que se establece un vínculo entre esas señales, ya sea por la cuestión auditiva principalmente, no por la vía visual, que para algunas personas no representan importancia y para otras sí, porque están sensibilizadas ante esa señal. Cuando hablamos de esto, entonces, tenemos que nuevamente referirnos ¿a qué? Al sistema límbico. Esas señales auditivas, ¿sí?, dejan, obviamente, acá está toda la vía auditiva, fíjense que la señal auditiva va a llegar directamente a la amígdala o es procesada por la corteza auditiva, va al córtex prefrontal medial, que implica un procesamiento cognitivo. Esa información también va al complejo amigdalino. ¿Se acuerdan que el complejo amigdalino tiene dos partes, dependiendo de cuál está más activada, va a ser la respuesta? ¿Se acuerdan que una respuesta puede ser una respuesta ante ese estímulo de miedo? ¿Se acuerdan que la amígdala tiene una gran implicancia en todas las que son las respuestas emocionales vinculadas al miedo? Y este sería el circuito, sobre todo en lo que es la sensibilización ante ruidos desagradables. Y llegamos a un nivel un poquito más complejo, ¿sí?, que es dentro de las conductas adquiridas, el aprendizaje asociativo. Y ahí tenemos dos grandes divisiones: condicionamiento clásico, que lo vinculamos directamente, ¿se acuerdan?, con Pavlov, el típico ejemplo de Pavlov, donde un circuito neuronal de una respuesta innata, natural, es suplantado el estímulo original por otro estímulo. O sea que, pero la vinculación entre ese nuevo estímulo y el circuito neuronal, que ya estaba establecido por la evolución, fíjense que esa nueva conexión es variable, flexible y modificable. Y es más, puede desaparecer si el estímulo no se ejerce constantemente. Lo importante es esto, que no está programado genéticamente ese vínculo. Por eso hablamos de que está condicionado. Se está condicionando un nuevo estímulo a la vía neuronal que ya estaba establecida genéticamente. Típico ejemplo es el ejemplo estudiado por Pavlov de la secreción salival. Que lo mismo podemos aplicarlo en el hombre, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que fue estudiado en el perro. El reflejo no condicionado, que sería el reflejo innato, ¿sí?, que tiene que ver con lo que ustedes ya también están estudiando. O sea, acá yo les podía abrir, no les abrí, porque les podría abrir fácilmente, regulación cefálica de la digestión.
Por ejemplo, porque básicamente este reflejo no condicionado, el arco reflejo natural, es lo que nosotros conocemos como parte de la regulación cefálica de la digestión, donde por la actividad de receptores gustativos o esos receptores visuales o los receptores olfativos, se estimula el centro salival y se activan las vías parasimpáticas, dependiendo si son otro tipo de estímulos, se acuerdan que podían ser simpáticas, dependiendo del tipo de estímulo, para la secreción salival. En este caso, ¿qué es lo que está condicionado? Que en vez de ser el estímulo olfativo o gustativo relacionado con la comida, se reemplaza ese estímulo ¿con qué? Con un estímulo auditivo. Por lo tanto, se condiciona esto que está acá a la aparición de un estímulo auditivo. Y eso es el que reemplaza un estímulo, que es el no condicionado, por el estímulo nuevo que establecemos nosotros, que por ejemplo es el auditivo en el perro de Pavlov, era la campana, que tiene otra vía, pero va a terminar relacionada ¿con qué? Con la secreción de saliva. Eso sería el ejemplo del condicionamiento clásico. Pero en el hombre lo que más impacta es el condicionamiento instrumental y el condicionamiento operante, que son como dos etapas de lo mismo. O sea que es un aprendizaje asociativo, ¿sí? Que serían como dos niveles. El instrumental, donde nosotros tendemos a repetir las respuestas que tienen consecuencias favorables. O sea que vamos practicando desde niños, por ensayo y error, hasta obtener el objetivo, lo cual es una consecuencia favorable. O sea que se aprende gracias a la existencia de esa consecuencia favorable. Por eso se condicionan esos estímulos a ese tipo de respuesta. Y esa respuesta se asocia a un beneficio. Cuanto más ensayos, más rápidamente obtenemos el beneficio, por lo tanto, esa conducta se va repitiendo cada vez con menos errores. Esa sería la base. Y en este caso, se generan repertorios de conducta totalmente nuevos. Fíjense que hasta este momento utilizábamos las vías que ya estaban establecidas. En el condicionamiento clásico lo que hacíamos era generar una vinculación sináptica con una vía que no existía, de un estímulo que no existía con una vía que ya existía. En este caso, se establecen nuevas conexiones, por eso a través de cuanto más ensayo y error, cada vez se cometen menos errores, cada vez se llega más rápido a ese beneficio que se busca a través de esa conducta. Y eso lleva a que se incorporen al repertorio de conductas nuevos comportamientos, nuevas estrategias. Ahora, cuando hablamos de condicionamiento operante, ese era el instrumental, el que les expliqué. O sea que ejercemos, ¿por qué se llama instrumental? Porque ejercemos una acción sobre el medio que nos rodea para obtener un beneficio. Ahora, el operante, ¿qué quiere decir? Que a través de ese circuito que se activó en el instrumental, establecemos reforzamientos o castigos para que esas conductas aparezcan más rápidamente o desaparezcan. Por eso estamos operando sobre ese circuito que se estableció, para cambiar la frecuencia de aparición de la conducta, o aumentarla o disminuirla. Y ahí aparecen dos conceptos, que es el de reforzador y el de castigo. Reforzador, porque siempre es un estímulo, y ahí aparecen estímulos positivos, reforzadores positivos y negativos. Cuando hablamos de reforzador negativo, es retirar algo desagradable. O sea, el típico ejemplo, ¿cuál sería? Que está todo bien, es un reforzador positivo. Este que se utiliza mucho en los emoticones, ese es un reforzador positivo. Básicamente, ¿qué les estoy diciendo? Constantemente nos estamos mandando miles de reforzadores positivos. O sea que estamos utilizando constantemente en nuestra conducta el condicionamiento operante. Ahora, el reforzador negativo, ¿cuál es? Hacer desaparecer una consecuencia desagradable. ¿Qué sería? Que el emoticón que nos señala que no nos gusta. Entonces, cuando empieza a desaparecer ese no nos gusta, es un reforzador de que estamos haciendo bien, cambiando esa conducta hacia algo esperado. Y ahí aparece entonces el reforzador, lo que hace es generar en la persona que está recibiendo ese condicionamiento operante, que está esperando
justamente que esa conducta sea bien recibida o mal recibida. Eso sería básicamente, por eso digo, constantemente estamos recibiendo, ya sea por la publicidad o por nuestro propio WhatsApp, Instagram y todas las redes sociales, constantemente estamos siendo condicionados a través de estos mecanismos básicos biológicos. También hemos sido y seguimos siendo condicionados constantemente por el castigo. Fíjense que es entonces otra forma de hacer que la frecuencia de la conducta desaparezca. En realidad no desaparece realmente, en realidad disminuye la probabilidad de que vuelva a ser repetida. ¿Y por qué? Porque el castigo obviamente es un evento desagradable para el individuo, a contrario del reforzador. Y obviamente que tenemos castigos positivos y negativos. El castigo positivo es un castigo. ¿Por qué se le llama positivo? Porque en realidad estás retirando algo que le agrada a la persona. En cambio, por ejemplo, no vas a salir, te saco, no puedes usar el internet por 3 días, o sea, le retiras algo que le agrada. Después tenés el castigo como castigo real, en el cual en realidad ejerces una acción. Cuando se utilizan los animales, es cuando los animales reciben una descarga eléctrica, reciben un baño en agua fría. Bueno, podemos ejemplificar así muchísimos castigos, o sea que tenemos dos tipos de castigos, positivos y negativos. Constantemente, eso cuando estamos ejerciendo, o sea, nosotros ahora le estamos poniendo nombre y apellido a eventos que cuando vemos retrospectivamente nuestra vida, hemos estado y reconocemos que hemos estado y estamos constantemente expuestos a estos condicionamientos. A veces dirigidos, como en la escuela, ¿sí? Todas estas estrategias se han utilizado en la forma conductista o el conductivismo, en lo que es la educación, pero también es un condicionamiento, pero que va más a lo emocional, la vinculación que se establece por una situación vivida que nos condiciona a futuro. ¿Por qué les puse esa imagen de esa torta? Porque este condicionamiento también se da inconscientemente, por ejemplo, y es lo que nos cambia en la percepción de cada situación, porque la situación, por ejemplo, una situación que teóricamente es agradable, puede ser un reforzador positivo de una situación agradable, decir, bueno, uno ve esta imagen y dice un reforzador positivo, pero resulta que la persona que te hizo la torta y te la presentó es una persona con la que tuviste experiencias de castigo. Por lo tanto, esta torta no es vinculada como un reforzador positivo, sino es vinculada a un castigo. Eso quiere decir que estamos constantemente modificando nuestras conductas a través de todas estas señales externas que van generando vínculos en las estructuras neuronales. Y dicen, ¿cómo una cosa tan etérea, tan teórica, que se entiende desde lo teórico, nos vincula a circuitos neuronales? Y acá tenemos un ejemplo. Este circuito neuronal, ustedes ya lo vamos a ver de nuevo dentro de un ratito. Fíjense que nos está vinculando que un acto motor, o sea, la expresión de una conducta, ¿con qué? Con estas dos cosas que estamos viendo, o el reforzamiento o el castigo. Fíjense, si ustedes ven, cuando hablamos de reforzamiento, ¿qué tenemos? Que ese reforzamiento, que es lo que nos están diciendo, nos están aplaudiendo, nos están levantando el dedito, nos dan un caramelo, o sea, todas esas cosas son reforzamientos positivos, por ejemplo, que se establecen en esos círculos, en el sistema límbico, como aumento de los niveles de dopamina. Esos aumentos de los niveles de dopamina en el área tegmental ventral, que es el sistema mesolímbico, ¿sí?, se vinculan a través del circuito córtico estriado pálido tálamo cortical con la expresión de la conducta. Y fíjense que cuando esa conducta ha sido reforzada positivamente, ¿qué pasa? Las vías neuronales que se relacionan más
con la vía directa y la expresión de esa conducta. En cambio, cuando la expresión de esa conducta previamente ha sido castigada, fíjense que los niveles de dopamina, ¿sí?, han disminuido ante cada una de esas experiencias. Por lo tanto, las vías que quedan facilitadas son las relacionadas con la vía indirecta, que es la supresión de la acción. O sea que ahí tenemos una relación directa entre estos condicionamientos, estos aprendizajes asociativos por condicionamiento, relacionados con ¿qué? Con el sistema dopaminérgico mesolímbico. Y nos quedan dos tipos de conducta adquirida, que son aprendizajes no asociativos. Entonces, fíjense que tenemos tres grupos de aprendizajes. El primero, que era ese gris, que era la impronta, ¿se acuerdan? Y la sensibilización, por ejemplo, que eran sobre estructuras ya establecidas que necesitan esos estímulos externos, y siempre tenemos un nivel límbico de integración. Después aparecen los que son condicionados, como los dos que vimos recién, pero que son asociativos porque asociamos estímulos a las respuestas. Y acá que tenemos los aprendizajes no asociativos. Y tenemos dos tipos, el aprendizaje social y el cognitivo. El aprendizaje social tiene que ver con ¿qué? Con la imitación. Se aprende por imitación a otros individuos. Logra modificar el comportamiento y aprende a afrontar o responder de esa misma forma ante una situación similar. O sea que acá tenemos, obviamente, el sistema límbico y la memoria como parte de esta integración. Obviamente que este aprendizaje social es mucho más plástico y permite que nos adaptemos muchísimo mejor al medio. También nos adaptamos mucho peor. ¿Por qué? Porque se aprenden, por ese aprendizaje social, se aprenden todo tipo de conductas. Y el aprendizaje cognitivo, obviamente, utiliza, nuevamente vemos la integración entre ya el sistema límbico, córtico-límbico, ¿sí? O sea que estamos integrando ya más niveles en esa jerarquía, porque ya necesitamos sí o sí el desarrollo de una corteza y la participación de todos los niveles, porque utiliza experiencias pasadas, las asocia a la nueva situación y selecciona una respuesta adecuada. Obviamente que para cada individuo esa estructura es distinta. Por eso acá aparece mucho el concepto de percepción asociado a lo cognitivo, porque la interpretación de la realidad es individual. Por eso cada individuo construye ese proceso interno de aprendizaje cognitivo de una forma diferente y va a resolver el problema de una forma diferente. Para esto, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta lo que conocemos como funciones ejecutivas, que ahora ya las vamos a repasar dentro de un ratito. Vamos a detenernos un poquito en el aprendizaje por imitación, porque en este aprendizaje por imitación se encontró que la base neurofisiológica de ese tipo de aprendizaje son las denominadas neuronas espejo. Son neuronas que no se descubrieron hace mucho tiempo, ¿sí?, y que se activan, hablamos del animal porque todos los estudios básicos obviamente se realizan en humanos y después se ubican esas mismas estructuras, en animales y después se ubican esas estructuras en humanos. Cuando se descubrieron, ¿qué se observó? Que había un grupo de neuronas que se activaban tanto cuando se ejecutaba la acción como cuando ese animal observaba esa misma acción ser ejecutada en otro individuo. Por eso se denominaron neuronas espejos. ¿Dónde se encuentran en el humano esas neuronas espejos? Fíjense, área premotora, suplementaria premotora, en S1 también hay, pero muchas menos, área de Broca y corteza inferior parietal. O sea que están bastante dispersas, pero tienen que ver principalmente con ejecución, corteza premotora y área suplementaria y área de Broca, y con esta parte de unir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aprendizaje por imitación, en la parte que hablamos de S1 y corteza parietal, es donde se integran, por un lado, la corteza visual y por otro lado, parte de S1, de lo que tiene que ver con el resto de la sensibilidad somática.
Y allí aparece entonces lo que llamamos circuito de limitación. O sea que hay un conjunto de neuronas, ¿sí?, que pueden aparecer con estas siglas, que tienen que ver con este aprendizaje por imitación. Fíjense que acá, ¿qué tenemos? Acá, esta sería la vía de entrada del input visual, que fíjense que se relaciona con un conjunto de neuronas, que acá los tenemos, por si tienen dudas, acá están las siglas, ¿sí? Fíjense que entonces tenemos el input visual, que va a activar a un conjunto de neuronas, que son estas neuronas espejos rostrales, ¿sí?, que están en el lóbulo parietal inferior, que es donde se integra esa información visual con otra somatosensorial, y esa información se integra, fíjense, ¿hacia dónde? Hacia el lóbulo frontal, ¿sí? Pero ¿a dónde? En el córtex premotor ventral. O sea que ahí tenemos ese circuito. A su vez, una vez que se integra, esa información es lo que se va a ejecutar. ¿Cuál es la importancia de este aprendizaje por imitación de estas neuronas de espejo? Son básicas ¿para qué? Porque a través de la observación podemos aprender a ejecutar conductas, ¿sí? Y tiene que ver mucho después todo este programa motor que se aprende por observación, queda guardado, para cuando se presenta el mismo estímulo, actuar de la misma forma, o sea, ejecutar ese mismo movimiento. Y después, por otro lado, en otro circuito que no es el de limitación, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero a través de estas mismas neuronas, también interpretamos gestos de comunicación facial y fíjense que está en el área de Broca, o sea que también tiene que ver con la capacidad de emitir y comprender gestos verbales, o sea que hacen básicamente a la comunicación humana y a la empatía. O sea, dos conceptos que vamos a repasar la clase que viene. Pero en cuanto al aprendizaje por imitación, este circuito es la base neurofisiológica. Obviamente, esto está en la mínima información necesaria para comprender. Básicamente, existe un circuito para el aprendizaje por imitación. ¿Quiénes participan? Las neuronas espejo. Entonces, volviendo a lo que veíamos originalmente, de esta visión de los etólogos, donde veían estímulo-respuesta, que son quienes nos han caracterizado a todas estas conductas como innatas, como reflejos, automatismos, o después las conductas adquiridas, todo lo que vimos que tenía que ver con ¿qué? Con la definición etológica de las conductas, ¿sí? Donde, ¿se acuerdan? Veíamos la relación del estímulo con la respuesta. Obviamente que a medida que fuimos complejizando de innato a adquirido, ¿sí?, aparecía que todo un nivel de complejidad mayor que tiene que ver con el sistema perceptivo, sistema cognitivo y emocional y la propia respuesta. Y ahí es donde vamos a hablar entonces que cuando la neurociencia abre esta caja para explicar esas conductas, aparece la importancia de los sistemas modulatorios difusos, que es a lo que nos vamos a abocar ahora. Entonces, todo esto que estuvimos viendo y esas bases neurofisiológicas de cada conducta, ¿cuál es la importancia de esos sistemas modulatorios difusos? O sea que todos los procesos que tienen que ver con la expresión de las conductas son neuromodulados, que eso es la importancia de un sistema modulatorio difuso. Lo que hace es neuromodulación, ¿sí? Tanto los procesos de percepción, los cognitivos, como los emocionales y motores, van a estar neuromodulados por estos sistemas. Acá que tenemos modelizadas las vinculaciones. ¿Qué vemos acá? ¿Qué nos muestra este modelo? Primero, los cuatro, ¿sí? Acá tenemos por estos colores los núcleos principales de donde parten estos sistemas modulatorios: serotoninérgico, colinérgico, noradrenérgico y dopaminérgico. ¿Qué otra cosa nos vemos? ¿Cuáles son las estructuras a las que llegan todas estas? Y fíjense que prácticamente todos llegan a la mayoría de estas estructuras subcorticales y corticales. ¿Qué otra cosa observamos? Cuando vemos esta mezcla de rayas, en realidad no es para que se aprendan cada una de estas flechitas, pero sí que le está diciendo visualmente que están muy interaccionados, interaccionan muchísimo, y a su vez, ¿qué tenemos acá arriba?
Fíjense que son todas patologías. O sea que estos sistemas modulatorios difusos son las bases fisiopatológicas de un montón de patologías neurológicas y psiquiátricas. Y de ahí la importancia de comprender cómo funcionan. Entonces, vamos a adentrarnos en parte de estos sistemas modulatorios difusos. Vamos a hablar de los sistemas modulatorios monoaminérgicos. O sea que dejamos aparte la acetilcolina y vamos a hablar del sistema dopaminérgico, noradrenérgico y serotoninérgico. Fíjense que acá ya, de solo observar la distribución de las neuronas de estos sistemas, ya fácilmente podemos hablar de sus posibles funciones. Porque para establecer e interpretar realmente la función, no cómo funcionan, sino la función, tenemos que observar hacia dónde llegan sus vías que inervan, qué tipo de receptores tienen, qué afinidad tienen esos receptores, y ahí vamos a poder entonces empezar a deducir cómo funcionan y cuál es su función. No escucho. Ese es el proceso que vamos a intentar hacer ahora con estos sistemas modulatorios. Importante, ¿qué cosas tienen en común los tres sistemas? En realidad los cuatro sistemas. ¿Qué cosas tienen en común? ¿Por qué se definen como sistemas modulatorios difusos? ¿Por qué la palabra difuso? ¿Por qué la palabra modulatorio? Por su organización funcional. Estos sistemas no conforman circuitos neuronales, como vimos recién el circuito de la imitación, no forman un circuito, sino que inervan vastas regiones del sistema nervioso, y esa inervación se da de dos formas, a través de varicosidades y a través de sinapsis clásicas. O sea que cuando hablemos de sistemas modulatorios vamos a tener funcionalmente este tipo de neuronas, ¿sí? Donde sus axones van a tener varicosidades y van a tener terminales. O sea que se van a comunicar con las estructuras que inervan a través de las dos formas. O sea que hay terminales donde hay sinapsis comunes y varicosidades. Esto da también lugar a que la señalización de estos sistemas difusos cambie un poquito, pero básicamente los mecanismos básicos que tienen que ver con la exocitosis en una varicosidad o en una sinapsis clásica son los mismos. La llegada del potencial de acción a través de la fase de despolarización con los canales de voltaje dependiente de sodio, la repolarización con los canales de voltaje dependiente de potasio, que hacen que en la varicosidad o en la terminal se abran los canales de voltaje dependiente de calcio, ese calcio ingrese, genere la exocitosis, ¿sí?, del neurotransmisor que está acumulado en esas vesículas sinápticas, más todos los procesos que tienen que ver después con la disolución de los filamentos de actina, porque generalmente, ¿se acuerdan que hay dos compartimientos de vesículas? Uno que está acoplado, este no es el mejor modelo, pues tenemos las vesículas acopladas y linkeadas a la membrana, listas, digamos, para ser exocitadas, y después tenemos el otro pool de vesículas que están todas unidas por filamentos de actina, que cuando ingresa el calcio activan una enzima que rompe esos filamentos de actina, entonces quedan disponibles para las siguientes señalizaciones. Eso básicamente es lo mismo. En una sinapsis clásica o en una señalización a través de las varicosidades, lo que cambia es que la difusión del neurotransmisor es mucho mayor hacia la periferia que en una sinapsis clásica, que principalmente es solo en la hendidura sináptica. Estos sistemas dijimos que están altamente relacionados, o sea que se relacionan entre las varicosidades o las varicosidades con las dendritas. O sea que así se integra muchísimo la información. Se van modulando unos sistemas con otros. La otra característica de estos sistemas modulatorios es que tienen actividad tónica, hay neuronas que tienen actividad tónica, otras que tienen actividad fásica y otras que tienen actividad tónica y fásica. Entonces, para recordar, vamos a definir lo que es actividad tónica. Fíjense que habla de actividad eléctrica basal espontánea.
generan neuronas marcapasos autoexcitables. O sea, el mismo concepto que ustedes estudiaron para el marcapaso del nodo sinusal, lo tienen que aplicar a una neurona, a un conjunto de pequeños grupos de neuronas que están en distintos lugares del sistema nervioso y que van a generar descargas de potenciales de acción espontáneas. Fíjense acá que tenemos una descarga tónica. Y fíjense que vamos a los mismos conceptos básicos que ustedes estudiaron cuando comparaban el potencial de acción del nodo sinusal con el potencial de acción de la fibra ventricular. Fíjense cuando, fíjense cuando comparamos esto, el potencial de membrana de esas neuronas autoexcitables, ¿sí? Fíjense, es menos 50. El potencial de acción de las neuronas, que son solamente tónicas, potencial de membrana, menos 70. Básicamente, si ustedes recuerdan, la actividad tónica, que se basa en esas neuronas autoexcitables marcapasos, es que su potencial de membrana está muy cerca del umbral y tiene también mecanismos iónicos en esa membrana que permiten la acumulación espontánea de cargas positivas que hacen que llegue al umbral sin estímulos. En cambio, la actividad fásica, que es una actividad en ráfaga, fíjense, esto quiere decir el burst, actividad en ráfaga, que es estimulada por la activación externa, o sea que tiene que haber una sinapsis, en realidad múltiples sinapsis que se integran a partir de lo que ustedes ya conocen, del mecanismo de integración sináptica, donde en el cono axónico de esa neurona que tiene actividad fásica, solamente si se llega al umbral, si se supera el umbral, van a descargarse estas ráfagas de potenciales de acción. Esas serían las dos grandes diferencias entre actividad tónica y fásica, y los sistemas modulatorios tienen las dos. Ahora, funcionalmente, fíjense, cuando vamos a la sinapsis, supónganse que esta es una neurona, no es supónganse porque acá dice DAT, o sea que es una neurona dopaminérgica, cuando tiene una actividad tónica, hay neuronas dopaminérgicas, el sistema dopaminérgico difuso tiene actividad tónica, que está liberando cuantos de dopamina en esa sinapsis. Cuando descarga en ráfaga, lo que cambia, obviamente, que es que se abren más canales de calcio voltaje dependientes, se exorcitan más cuantos de neurotransmisor, por lo tanto, la respuesta en la possinapsis va a ser mayor. Vamos a ver ahora cómo vamos a ir complejizando. Esto es un concepto básico, codificación neuronal, que vimos el año pasado. Ahora, si lo llevamos a cuestiones funcionales, acá, estos gráficos que nos están mostrando? ¿Se acuerdan que si han tenido la oportunidad de ver a algunos de los teóricos, acá que tenemos performance versus, ¿qué cosa? Los niveles de vigilia, ¿sí? O sea que con niveles de vigilia, en estos niveles tenemos, a nivel medio, tenemos los niveles óptimos de performance de esa persona. Fíjense que estos niveles de vigilia, obviamente, ¿de qué dependen? ¿Se acuerdan cuando hablamos de vigilia? Principalmente hablamos de sistemas que tienen que ver con el sistema adrenérgico. El locus coeruleus es uno de los más importantes que mantienen el estado de vigilia. Esas neuronas tienen una descarga tónica, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Justamente nos está mostrando la relación. Acá tenemos descarga tónica del locus coeruleus, a medida que, fíjense, a medida que aumentamos la descarga tónica, fíjense, aumentan los niveles de vigilia. Ahora, aumentar totalmente el nivel de vigilia por aumentar y aumentando muchísimo los niveles de descarga tónica del locus coeruleus, no implica aumentar la performance en el desarrollo de tareas, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan que pasado cierto nivel de actividad tónica, o sea, se aumenta mucho esa actividad tónica y es excesivo el arousal o esa vigilia, comienzan a decrecer las respuestas conductuales? Tengan en cuenta ese concepto porque lo vamos a vincular en la clase que viene con la patología que vamos a analizar. Y para terminar con estas cuestiones de organización funcional, otra cosa importante que vemos es que
¿se acuerdan que dijimos que podían ser pasar de tónica a fásica? ¿Sí? O sea que una misma neurona podía descargar tónicamente y cuando recibía estímulos podía modificar a fásica. Acá tenemos neuronas del área tegmental ventral que pueden pasar de tónica a fásica, ¿sí? Y lo importante en esto es que la respuesta, más allá de depender del nivel de descarga, va a depender de qué cosa, del subtipo de receptores que tengan la possinapsis. O sea que la función de estos sistemas modulatorios difusos tiene mucho que ver con la presencia de varicosidades, lo cual hace que su impacto a nivel de las estructuras sea mucho mayor, que tiene capacidad tónica y fásica de descarga de potenciales de acción, pero principalmente va a terminar dependiendo de qué, del subtipo de receptor en la postsinapsis. Entonces, vamos a hablar un poquito de la importancia de esos subtipos de receptores. Y acá cuando hablo de importancia de los subtipos de receptores, lo vamos a utilizar a esto como ejemplo, el sistema modulatorio difuso dopaminérgico como ejemplo, pero ustedes ya saben, después de haber estudiado el sistema nervioso autónomo, que se puede liberar el mismo neurotransmisor, pero que la respuesta termina dependiendo del subtipo de receptor que está en la possinapsis, o en la presinapsis si hablamos de autorreceptores, que este es el ejemplo. En el sistema dopaminérgico, ¿qué tenemos? Tenemos 5 subtipos de receptores, de los cuales de 2 y de 3 son autorreceptores. ¿Qué quiere decir autorreceptores? Que se encuentran en la presinapsis y están vinculados a la regulación de la liberación del neurotransmisor. También los 5 se encuentran como heteroreceptores, están en la postsinapsis y son los que van a modificar la frecuencia de descarga de la neurona postsináptica. Estos subtipos, por ejemplo, en el caso del sistema dopaminérgico, se dividen en 2 grandes familias. Generalmente ustedes van a encontrar que los receptores se dividen en familias, porque son parecidos estructuralmente. Entonces, por eso ustedes van a ver familia de receptores tipo D2. No quiere decir que sean solo D2. Fíjense que la familia D2 implica que son los D2, los D3 y los D4. Y la familia D1 implica los D1 y los D5. No son solamente los D2. En el caso de los D2, fíjense que, en el caso de todos están acoplados a proteína G. Principalmente esa proteína G acoplada a la adenilato ciclasa, pero unos de forma inhibitoria y otros de forma excitatoria. Entre paréntesis, no solamente están acoplados a adenilato ciclasa, pueden estar acoplados a otros sistemas de transducción de señales intracelulares. Pero el principal o la más común es acoplado a la adenilato ciclasa. Pero fíjense que depende, si son de la familia de 2 es de forma inhibitoria y si de la familia de 1 de forma estimulatoria. Y otro concepto importante, además de saber que todo depende. Así. No te escucho, Sil. ¿Sil? ¿Me hablas? No, bien. sí, es una alumna. No, se le debe haber activado el... Está bien. El otro concepto importante, además del subtipo de receptor, es de que cada uno de los subtipos de receptores tiene una afinidad distinta por el neurotransmisor. Por lo tanto, es otro factor a tener en cuenta. Fíjense que acá que tenemos los distintos subtipos de receptores, ¿sí? Los 5 que vimos recién, y acá los niveles de dopamina, ¿sí? Que son necesarios para que sean activados. Por lo tanto, acá podemos establecer cuáles tienen mayor afinidad y cuáles tienen menor afinidad por el neurotransmisor, que en este caso es dopamina, ¿sí? O sea que con menor nivel de dopamina se activan los D3. O sea que son los que tienen mayor afinidad por la dopamina. Y fíjense que los D3 son autorreceptores también, ¿sí? O sea que cuando se libera dopamina se pueden activar. Los primeros que se activan van a ser los D3 postsinápticos, pero también la forma de autorregulación de la misma liberación, porque hay D3 que son autorreceptores. Y fíjense que los que tienen menor afinidad, o sea que necesitan mayores niveles de dopamina para activarse, son los D1.
sea que cuando nosotros vemos la presencia de varios subtipos de receptores en las mismas estructuras, tenemos que tener en cuenta si el mecanismo de transducción de la señal termina siendo una señal excitatoria o inhibitoria, y a su vez tenemos que tener en cuenta la afinidad por el neurotransmisor, porque eso nos va a determinar que si estamos ante una liberación tónica, y vamos a ir a ver acá, si estamos ante una liberación tónica, fíjense, ¿qué va a pasar? Los receptores que se activen van a ser unos. Si estamos en una liberación fásica, los receptores que se activen van a ser otros. De ahí la importancia de conocer el nivel de afinidad de cada receptor. O sea que posiblemente de uno, por ejemplo, se active solo cuando hay descargas en burst. ¿Por qué? Porque son de muy baja afinidad. En cambio de 3, está constantemente regulando la descarga tónica de dopamina. O sea que ahí construimos totalmente entonces el concepto de cómo cada parte de esta estructura tiene una relación con la función. Bien. Y acá tenemos que terminar de sumarle otro concepto. Todos estos últimos conceptos son conceptos generales que los vamos a aplicar al sistema modulatorio difuso, al sistema nervioso autónomo, al sistema somático, todos. El concepto de subtipo de receptor, afinidad del receptor, y este último concepto que es el de up y down regulation, o sea, regulación en alta y en baja de los receptores, que también se aplica a niveles hormonales, ¿sí? Todo estos complejos, estos conceptos se aplican a cualquier nivel de mensajero químico. Entonces, cuando hablamos de up y down regulation, estamos hablando de que, acá se los puse a través de un ejemplo. Cuando, por ejemplo, decae la actividad tónica. Obviamente, ¿se acuerdan que cuando había actividad tónica, obviamente los primeros que se van a estar activando van a ser los de alta afinidad, con muy poquitos niveles de neurotransmisor, se activan. O sea que, pero si decae la actividad tónica, hay menor activación de los autorreceptores. ¿Sí? Y hay exposición o regulación en alta de los receptores posinápticos. ¿Esto en función de qué? De mantener la respuesta biológica. ¿Sí? O sea que a pesar de que decayó la actividad tónica, tiende a mantenerse la respuesta biológica porque al activarse menos los autorreceptores, tiende a aumentar un poquito la liberación del neurotransmisor, y al regularse en alta los receptores posinápticos, se termina ejerciendo casi el mismo efecto biológico. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia? Porque esto estamos hablando de la actividad tónica, que es de mantenerse eso en el tiempo. En el momento que llega una respuesta fásica, donde aumenta mucho la liberación del neurotransmisor, ¿qué va a pasar con la respuesta biológica? Va a estar aumentada. O sea que ahí tenemos que tener en cuenta que cambios en la actividad tónica van a repercutir en la respuesta a una señal por la actividad fásica. El ejemplo opuesto es exactamente igual, que es lo que tienen escrito abajo. O sea que hay una vinculación funcional a través de la afinidad de estos receptores y el up y down regulation ante cambios en la actividad tónica que van a repercutir en la actividad fásica. Y eso va a repercutir en la expresión de la conducta. Entonces, yendo bien a la conducta, pasados estos conceptos que son básicos, vamos a la aplicación de qué rol cumple cada uno de estos sistemas modulatorios monominérgicos en la expresión de las conductas. Volvemos al modelito original, ¿sí? Acá estábamos, vamos a ver cómo modulan cada una de estas partes del procesamiento. Entonces acá tenemos, fíjense, en este triángulo tenemos estas tres funciones: sensorial y perceptiva, emocional cognitiva y motora. Por lo tanto, vamos a abordarlos desde esos tres aspectos. El sistema noradrenérgico vamos a hacer en este momento referencia porque nos vamos a dedicar a él el miércoles, con mayor hincapié. Entonces, dentro de los sistemas monominérgicos, si hablamos del noradrenérgico, sabemos que el locus ceruleus, de donde parten todas sus eferencias, van principalmente hacia el córtex, y fíjense que cuando aparece la palabra gradiente fronto-occipital, ¿qué quiere decir?
que está mucho más inervado por este sistema neuroenérgico, los lóbulos frontales, y se va perdiendo esa inervación hacia occipital. O sea que todo lo que tiene que ver con la cognición está mucho más regulado que lo que tiene que ver, por ejemplo, con la integración visual. Fíjense que, salvo S1, que tiene una alta densidad, y también el sistema límbico. ¿Cuál es su impacto? Ya todos sabemos que este sistema adrenérgico mantiene el estado de vigilia, y en cuanto a la conducta, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, a través de la patología, hay un delicado equilibrio entre ese sistema noradrenérgico, la actividad de ese sistema noradrenérgico, con la expresión de las conductas, para que esas conductas sean flexibles y óptimas en la respuesta que se busca. O sea, que la respuesta sea adecuada al estímulo. Fíjense que acá que tenemos la relación entre el locus ceruleus, que va a inervar todo lo que es corteza, que dijimos, de acá hacia allá, o sea, lóbulo frontal hacia occipital, y va a ir en gradiente decreciente. Ahora, nos vamos a meter sobre todo entonces en el impacto del sistema dopaminérgico y serotoninérgico en las tres patas de la expresión de la conducta: la percepción, la cognición, la emoción y motivación, y la cognición y el acto motor. Sistema dopaminérgico. Fíjense que acá tenemos comparado, y ya de verlo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Cuando vemos esta imagen, vemos que lóbulo frontal, mucho más inervado que el occipital, parecido al noradrenérgico que decimos. El serotoninérgico está profusamente inervado todo. O sea que también este va decreciendo hacia occipital. Hay poco solamente en las áreas de asociación sensorial, temporoparietal. ¿Y cuál es el rol en la percepción? ¿Sí? Tiende a que la actividad sensorial esté en función de la conducta objetivo, porque vamos a ver que el sistema dopaminérgico es el principal motor de las conductas que tienen un objetivo. Entonces, esta inervación de la parte sensorial, que es esto lo que nos ocupa, porque hablamos de la parte de percepción, está muy poco inervado por el sistema dopaminérgico, y su función es solamente que esa actividad sensorial esté integrada a la conducta objetivo. En cambio, el sistema serotoninérgico, que dijimos está mucho más profusamente inervado, todas las diferencias del núcleo del RAFE, ¿sí?, van a inervar zonas corticales de procesamiento primario y subcorticales, y acá aparece algo que está bueno integrar para repasar la parte de sensibilidad: el circuito tálamo-córtico-talámico. Y en este caso, el sistema serotoninérgico, ¿cuál es su función principal? Reducir el ingreso de información sensorial espontánea. Si ya estamos leyendo que reduce el ingreso de información sensorial espontánea, ya nos estamos imaginando o que tiene receptores que, vinculados a un mecanismo de transducción que termine inhibiendo o disminuyendo la frecuencia de descarga de las neuronas posinápticas, o que activan neuronas GABAérgicas, y estas neuronas GABAérgicas inhiben el ingreso de información. Son esas las dos vías que hay para inhibir el ingreso de información. Entonces, vamos a ver de qué forma. Cuando hablamos de la corteza sensorial, fíjense acá tenemos la neurona con todas las varicosidades. Fíjense que está muy inervado, por eso decimos profusamente inervado toda la corteza. Y acá estamos refiriéndonos particularmente a cortezas primarias, somatosensorial primaria, y de asociación. Fíjense que tiene los dos tipos que hablamos, que tiene sinapsis y tiene varicosidades, que eso dijimos que morfológicamente tiene impacto, porque en cada una de estas varicosidades se va a estar liberando un neurotransmisor, y después particularmente en la sinapsis. Y dijimos que tiene influencia en el circuito
tálamo córtico talámico. O sea que además de llegar a las capas, todas las capas de la corteza sensorial primaria que vimos recién, también tiene impacto en este circuito. Esto lo puse acá para recordar, el circuito tálamo, o sea, es cuando la señal, ¿se acuerdan que todas las señales sensitivas hacen relevo en el tálamo? Acá estamos entonces activando ese circuito. Circuito tálamo, de la neurona que parte del tálamo, inerva la corteza, ¿sí? Pero a su vez, la corteza va a enviar señales al tálamo. O sea, por eso es tálamo córtico talámico. Pero acá tenemos otro factor, que es una neurona GABAérgica, que está en el núcleo reticular talámico. No hay que equivocarse con los núcleos reticulares que están en el tronco. Fíjense que este está entre el tálamo y la corteza, bien arriba. Y es una neurona GABAérgica que termina regulando la información que circula, o sea, la información que llega a la corteza y la información que de la corteza llega al tálamo. Esta neurona es muy importante en el movimiento de la información sensorial. ¿A dónde están principalmente los receptores de este sistema serotoninérgico? En estas neuronas GABAérgicas del sistema reticular, acá. O sea, fíjense, acá tenemos estas aferencias, por ejemplo, son las del locus coeruleus, que van a estar inervando esta neurona GABAérgica. Perdón. Entonces, estas varicosidades del sistema serotoninérgico liberan serotonina que actúa sobre estas neuronas GABAérgicas. Fíjense que actúan sobre un subtipo de receptor serotoninérgico que activa proteína G, aumenta los niveles de IP3, aumenta los niveles de calcio, y ese calcio activa canales de calcio que facilita que se libere el GABA. O sea que actúa a través de las dos formas que dijimos, las dos formas posibles, o a nivel de la corteza, inhibiendo directamente las neuronas del sistema cortical sensorial, y también activando a las neuronas GABAérgicas del circuito tálamo córtico talámico. O sea que de esas dos formas reduce el ingreso de la información sensorial espontánea. Ahora, dijimos, subtipo de receptores, ¿es importante? Sí. Acá tenemos los subtipos de receptores del sistema serotoninérgico. Acá hablamos de familias. Fíjense, familia 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando hablamos de familia, quiere decir que la 1, la familia tipo 1, tiene todos estos subtipos, la 2 tiene estos subtipos, y acá vamos a ver el subtipo 2A. Vamos a ver, subtipo 2A, acoplado a proteína G, ¿qué hace? Tiene actividad excitatoria sobre heteroreceptores. Cuando podemos seguir analizando, vamos a buscar de nuevo el subtipo 2A, acá que tenemos un poquito más detallado. Activa una GQ que aumenta los niveles de IP3, a donde también en corteza sensorial, fíjense que obviamente hemos visto la acción de serotonina en otros sistemas. Fíjense que hablamos de plaquetas, por aquí estaba el músculo liso para regular la motilidad del estómago, o sea que acá aparecen todo el resto de otras funciones de serotonina a través de los subtipos de receptores serotoninérgicos. Y hablando del sistema serotoninérgico, pero ya a otro nivel, que sería el sistema serotoninérgico sobre el sistema de la motivación y de la emoción, entonces tenemos que analizar si lo que ya conocemos, sistema motivacional y emocional, tiene que ver con el sistema límbico. Ya no hablamos de corteza sensorial y sistema tálamo córtico talámico, sino de si llegan y cómo llegan inervación del núcleo del RAFE al sistema límbico, y también corteza frontal que tenga que ver con el sistema límbico. Entonces, si vemos acá tenemos aferencias a corteza frontal, medial, fíjense que tenemos a amígdala, a hipocampo, a hipotálamo, y también a núcleo accumbens. O sea que tenemos
una importante inervación hacia todas las estructuras que tienen relación con el sistema motivacional y emocional. Ahora, ¿qué función cumple? Modula las señales de castigo y reforzamiento. Y acá volvemos a relacionarlo con lo que estuvimos viendo, el impacto que tiene constantemente en nuestra vida, todo lo que tiene que ver con ese aprendizaje o esas conductas adquiridas, condicionadas por castigo o por reforzamiento. Tiene otras funciones donde inhibe todo lo que tiene que ver con los impulsos relacionados con conductas agresivas en el sistema límbico y facilita la expresión de conductas de coping en estrés, en situaciones de estrés en ese córtex prefrontal. Vamos a ver, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan lo que son las conductas de coping. Si tuvieron la oportunidad de ver el teórico de estrés, las conductas de coping son aquellas conductas que nos permiten afrontar las situaciones de estrés. O sea que son conductas aprendidas y que han sido condicionadas justamente por las respuestas previas y guardadas en nuestra memoria, por señales de castigo o reforzamiento. No quiere decir que esas señales de castigo o reforzamiento vengan dadas por otra persona, sino en realidad por la misma situación, que las percibimos como castigo o reforzamiento, y esas conductas quedan guardadas en el sistema límbico y permiten ser reclutadas ante situaciones de estrés. Esas son las conductas de coping o de afrontamiento ante situaciones de estrés. ¿Por qué nos importa esto? Fíjense que cuando hablamos del sistema serotoninérgico, acá tendríamos la base neuronal de estas dos frases. Acá tenemos, porque el núcleo del RAFE está a su vez subdividido topológicamente, no es que todo vaya para todos lados. Hay conjuntos de neuronas que tienen ciertas características, que inervan ciertos lugares, pero bueno, eso como para que tengan idea de que a veces parece contradictoria la información, pero en realidad es porque no estamos dando el detalle específico que tiene que ver con que nosotros hablamos de un núcleo como si fuera todo igual, y en realidad está subdividido topográficamente y tiene relaciones distintas con las distintas estructuras. Y en este caso, el sistema serotoninérgico tiene neuronas específicas que van, fíjense, a la corteza prefrontal, y que en este caso van a estar, estas neuronas van a tener relación inversa con el reforzamiento y el castigo. Fíjense que son estas neuronas, cuando hablamos del circuito límbico relacionado con el castigo y el reforzamiento, estas neuronas van a terminar activadas, si tenemos reforzamiento, y van a estar inhibidas, ¿sí?, que es lo que señala acá, ante un castigo. Por lo tanto, si la conducta que estamos teniendo y estamos expresando tiene que ver con situaciones de estrés, donde tuvimos respuestas adecuadas, ¿sí?, se va a estar activando, por eso se activa la vía de reforzamiento. Y si estamos ante una situación de estrés que no ha sido reforzada adecuadamente, sino que percibimos la resolución de esa situación de estrés como un castigo, ¿sí?, fíjense que no está participando porque está inhibida esa vía. Ahora, distinto es ante la misma situación lo que se integra a nivel límbico. Ante la misma situación, como son otro grupo de neuronas, fíjense que tanto para el reforzamiento como para el castigo, termina siendo activada esa vía amigdalina por la serotonina. Por lo tanto, ahí tenemos las dos situaciones. A nivel frontal se puede discernir, por eso la serotonina facilita la expresión de las conductas de afrontamiento que han sido reforzadas por la experiencia en situaciones parecidas de estrés, ante estresores parecidos, y a su vez, a nivel de la amígdala, ¿qué va a pasar? Están siendo activadas de la misma forma ante esa situación.
y esa información no llega a la corteza frontal. Por lo tanto, genera conductas relacionadas con la ansiedad. Esto queda a nivel de integración solamente límbica, y esto es cuando ha sido procesado el estímulo estresor a nivel cortical. Fíjense la importancia entonces de eso que ustedes han visto en estrés, de que hay distintos niveles de integración de ese estímulo estresor, que uno es directamente a nivel límbico, donde generalmente la respuesta es impulsiva, no ha sido evaluada por la corteza, por el sistema cognitivo, y entonces una respuesta más rápida, pero generalmente relacionada con la impulsividad y con la agresión. ¿Por qué? Porque no paso, fíjense que no paso por esta etapa de la evaluación cognitiva que permite guardar en el sistema límbico las conductas de coping, y cuando se activa de esta forma ante la situación de estrés, se inhibe la impulsividad y la conducta agresiva y se expresa la conducta adquirida de afrontamiento adecuado ante la situación de estrés. Sistema dopaminérgico. Es muy importante en el sistema motivacional. ¿Por qué? Ya lo vimos, ¿se acuerdan cuando les puse el ejemplo del reforzamiento y del castigo? Que ahí estaba la neuronita que venía del área tegmental ventral, o sea, del sistema mesolímbico, que inervaba el sistema de expresión de cualquier acto motor, ¿sí? Donde teníamos que se activaba la vía y se liberaba mayor cantidad de dopamina activando de 1 para la expresión cuando era de reforzamiento, y la vía indirecta cuando era de castigo. Entonces, el sistema dopaminérgico, eso ya nos dice que esos grupos de neuronas que parten de ATB y llegan al sistema límbico y al córtex frontal y límbico son muy importantes en lo que tiene que ver con la motivación y la emoción. Aquí entonces, esto es lo que teníamos relacionado, que aumentos de niveles de dopamina en ese circuito permiten el reforzamiento de esa conducta, niveles bajos de dopamina debido al castigo, o sea que no es placentera la respuesta obtenida, disminuyen esos niveles y se activa la vía indirecta que tiende a suprimir esa conducta. Y llegamos al nivel cognitivo. Entonces ya pasamos por la percepción, el sistema de motivación y emoción, llegamos al sistema cognitivo. En ese sistema cognitivo, a ver, fijar qué hora es, capaz que estoy 9:30. Bueno, media horita más terminamos, no sé si espero que aguanten. El sistema serotoninérgico. Inerva. Dijimos, ¿se acuerdan que habíamos visto que inervaba todo, toda la corteza? O sea que también está muy inervada profusamente la corteza prefrontal, que tiene que ver con la parte cognitiva. Y ahí tenemos dos cosas importantes. Fíjense que existe una actividad inhibitoria a través de este subtipo de receptores, que es el 1A, sobre interneuronas GABAérgicas. Y acá, ¿se acuerdan cuando hablamos del sistema serotoninérgico antes, que decíamos que inhibía la función, ¿sí? La recepción de estímulos sensoriales? ¿Cómo lo hacía? O inhibiendo directamente a las neuronas piramidales de la corteza sensorial, o ¿qué hacía? Activando la GABAérgica. En este caso, ya pasamos a la corteza frontal, tenemos que hay una actividad inhibitoria sobre las interneuronas GABA. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Fíjense, acá tenemos que esta corteza prefrontal, que está muy inervada también por todos los otros sistemas modulatorios, esa inervación está regulada por la serotonina a través del sistema modulatorio serotoninérgico, pero siempre que tiene en el medio una interneurona GABAérgica. Pero el receptor que tiene esa neurona GABAérgica es un tipo 1A. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso está inhibiendo a la neurona GABAérgica, ya que inhibe la inhibición. Por lo tanto, el efecto serotoninérgico en el lóbulo frontal para lo que es el sistema cognitivo es excitatorio, no es inhibitorio, ¿sí? A su vez, también estimula directamente, fíjense, acá tenemos a las neuronas piramidales de corteza prefrontal. ¿A través de qué subtipo de receptores? Los 2A. O sea que tenemos
a través de dos mecanismos que el sistema serotoninérgico en la corteza prefrontal, que tiene que ver con la cognición, facilita todo lo que tiene que ver con la integración sináptica. Por lo tanto, estimula la flexibilidad cognitiva y la creatividad a través principalmente de estos receptores, o sea, inhibiendo la inhibición GABAérgica con los receptores 1A y directamente estimulando las células piramidales de la corteza prefrontal a través de los receptores 2A. Ahí tenemos dos ejemplos, estimulación directa o estimulación a través de la inhibición de la inhibición. Y en el sistema cognitivo, el sistema dopaminérgico es el mesocortical, que también parte del área tegmental ventral, y modula lo que conocemos como funciones ejecutivas, ¿sí? Principalmente el working memory, la atención para la ejecución de una conducta, y la iniciación de las conductas orientadas a un objetivo. Entonces acá vamos, así como repasamos recién el circuito tálamo, córtico, talámico, en la cuestión sensorial, vamos a repasar un poquito lo que son las funciones ejecutivas, ¿sí? Acá cuando hablamos entonces de sistemas dopaminérgicos, fíjense que acá que teníamos esto que es el mesocortical, ¿sí? Que tiene que ser parte del mismo lugar, del área tegmental ventral van a partir dos, el mesolímbico y el mesocortical. Ahora, ese sistema mesocortical, que es esta, son estas varicosidades de las neuronas dopaminérgicas, van a directamente influir sobre las sinapsis glutamatérgicas de todo lo que es las neuronas piramidales glutamatérgicas de la corteza frontal. Fíjense que tenemos dos subtipos de receptores, D1 y D2, y fíjense del otro lado que aparece, que yo ya les había estado hablando del sistema adrenérgico, donde están también las varicosidades, que liberan noradrenalina, que actuando a través de alfa-2 y receptores beta, también modulan todas las sinapsis de la corteza prefrontal. Esta imagen, guárdensela para la clase que viene, donde vamos a ver cómo este balance es muy importante para que se mantengan adecuadamente las funciones ejecutivas. Entonces, volviendo al tema de funciones ejecutivas, vamos a hablar de tres de estas funciones ejecutivas que tienen que ver con la memoria de trabajo, a qué llamamos flexibilidad cognitiva y a qué llamamos inhibición. Fíjense, cuando hablamos de memoria de trabajo no es de la memoria que nosotros relacionamos con los circuitos, los engramas del sistema límbico, porque es working memory, es solamente la que permite retener y manejar datos en muy cortito tiempo, ¿sí? Sería una memoria a muy corto plazo que permite ejecutar ese trabajo. Cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, es que, ¿se acuerdan que los sistemas atencionales son los que nos permiten dirigir la atención hacia el objetivo? Cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, ¿qué quiere decir? Que esa atención puede modificarse dependiendo del objetivo, ¿sí? Y teniendo en cuenta todo el entorno, ¿sí? Y la inhibición es lo que permite establecer prioridades y inhibir las respuestas impulsivas. O sea que ahí tenemos tres patas de las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Ejemplos que son importantes y a tener en cuenta para la clase que viene. Fíjense que cuando hablamos de inhibición, en esta inhibición, cuando hablamos de establecer prioridades, es la relación con el sistema atencional, que es poder desestimar los estímulos que hacen ruido cuando estamos generando por ejemplo, generando una posible respuesta a un objetivo. El control de la ira es la otra parte importante de este sistema de inhibición a través de las funciones ejecutivas, que es justamente poder resistir a generar acciones o respuestas de tipo impulsivas o agresivas. Memoria de trabajo, bueno, el ejemplo era fácil, era poder retener elementos que tienen que ver con la ejecución de la actividad por muy poco tiempo, que por eso lo que se evalúa en realidad cuando te dicen así, te dicen 4 o 5 números y los tenés que repetir en 2 o 3 segundos. Eso habla de la memoria de trabajo.
Y flexibilidad cognitiva, justamente, es lo más importante para poder dar una respuesta adecuada, y la parte del lóbulo, la parte estratégica del lóbulo frontal, que tiene que ver con el aprendizaje cognitivo, ¿sí? Fíjense que es adaptar el pensamiento a distintas perspectivas u organizar los elementos, o sea que poder analizar, seleccionar los elementos, ¿sí? Para una respuesta, pero a su vez, si esa respuesta no obtuvimos los resultados esperados, poder reflexionar y readaptar ese pensamiento para que si se da una situación parecida, poder seleccionar otra respuesta, es lo que hablamos de flexibilidad cognitiva. Estas tres partes de la función ejecutiva son básicos para el aprendizaje cognitivo. Básicamente, aprendizaje cognitivo es sinónimo de el tipo de conducta adquirida cognitiva. Y esto que tiene que ver con la modulación del sistema motor es muy importante, porque las otras tres patas de las funciones ejecutivas, ¿cuáles son? Poder iniciar una acción, poder mantener la ejecución de esa acción y finalizarla con eficacia, o sea, poder obtener el objetivo. Y subyacen a eso que si hay errores, ¿sí?, se puede modificar esa conducta para poder obtener el objetivo. Entonces acá tenemos los tres niveles que se van a integrar para poder ejecutar un acto motor, que en el fondo es el último pedacito que ven los etólogos, que es la conducta. Conducta y acto motor, en ese caso, serían sinónimos. O sea que cada conducta que nosotros ejercemos pasa por todas estas estructuras, ¿no?, desde un control ejecutivo a través de las funciones ejecutivas del lóbulo frontal, pasa el filtro de lo motivacional y emocional en el sistema límbico y se expresa a través de las funciones motoras que tienen que ver con la parte cortical, principalmente, ustedes ya saben que tiene que ver con la corteza, con M1 o M2, y a través de allí la parte subcortical del control motor, que tiene que ver, por ejemplo, con los ganglios de la base. Y ahí va la importancia de la dopamina en esta conducta, en este tipo de conducta dirigida a un objetivo. Fíjense que entonces, acá, ¿qué tenemos? Este es un estímulo, todo el recorrido del estímulo, el tálamo, ¿sí?, llega a la parte sensorial y perceptiva, que se integra con la parte límbica, ya sea límbica del sistema límbico o de la corteza límbica, que es el córtex singular, va a la parte más cognitiva, que acá tenemos dorsolateral y orbitofrontal, pero toda esa información, fíjense que todas las flechas conducen a Roma acá. ¿Ven todas las flechas? Todas. Desde las partes más básicas del sistema sensorial, corteza parietal sensorial, que ya tiene más integrado. Toda la parte que tiene que ver con prefrontal y sistema límbico, todo conduce a Roma. ¿Y qué es este Roma? Caudado putamen, o sea, el sistema estriado. Pero a su vez, ¿qué nos falta en este sistema estriado? Esta palabrita que tiene que ver con ¿qué? Con el reforzamiento, que venimos nombrándolo bastantes veces, ¿sí?, para poder interpretar la importancia de ese reforzamiento en las conductas. ¿De dónde llega la información de reforzamiento? Del núcleo accumbens. El núcleo accumbens sería una estructura que es muy pequeña, que es la interfase entre el sistema límbico y el ganglio de la base. Esa interfase es importante, ¿por qué? Porque sería el núcleo accumbens el que permite la integración de todo lo que tiene que ver con el reforzamiento de conductas ya adquiridas por los castigos para la expresión de las conductas. O sea que a este núcleo caudado putamen, que lo conocemos como estriado, le llega información de todas estas estructuras que tienen que ver con los estímulos y del núcleo accumbens. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este circuito, en el que está, ¿por qué hablamos de circuito? Ya no estamos hablando de sistema modulatorio difuso. Acá nuevamente hablamos de circuito. De un circuito que tiene que ver con la que a partir de
la señalización de una neurona, esa información recorre una serie de estructuras. Por eso hablamos de circuito fronto-subcortical. Ese circuito fronto-subcortical básicamente lo conocemos como córtico, estriado, pálido, tálamo cortical. El circuito les describe las estructuras que recorre, o sea, la información parte de la corteza, si llega estriado, de estriado va al pálido, del pálido va al tálamo y del tálamo vuelve a la corteza. Por eso es un circuito. Y hay 3 circuitos que trabajan en paralelo. Un circuito cognitivo, un circuito motor y un circuito límbico o emocional, que acá los tenemos a los 3. ¿Qué diferencia tienen? Que parten de distintas estructuras de la corteza, porque son las que están más relacionadas con el sistema motor, o con el sistema cognitivo, o con el sistema emocional. Acá tenemos las áreas motoras, ¿sí? Dorsolateral cognitiva, y singular y orbitofrontal, lo más afectiva. Van al tálamo, ¿sí? Van al caudado o al putamen, o a estriado ventral que es accumbens. Esto, cuando ustedes ven estriado ventral, es lo mismo que decir accumbens, pues fíjense que que les dije, es la interfaz entre el sistema límbico y el sistema estriado, es el ventriado estrial o accumbens. Y de allí parten al globo pálido, que son las mismas estructuras, globo pálido externo, interno y tálamo. La parte del tálamo que le corresponde de acuerdo a la información que va por ese circuito. Entonces, tenemos 3 circuitos. Los 3 funcionan de la misma forma, por eso usamos como ejemplo la parte del circuito motor. Y los 3 están regulados, modulados por el sistema dopaminérgico. Fíjense, por el sistema dopaminérgico mesolímbico, mesocortical, que eso es el área tegmental ventral, y por el nigroestatal, porque es de la sustancia nigra pars compacta, la parte motora principalmente. O sea que ustedes acá tienen los 3 circuitos principales que funcionan de la misma forma y los 3 están modulados por el sistema dopaminérgico difuso. Fíjense que el sistema dopaminérgico no es parte del circuito, es el que modula el circuito, que esa es la principal diferencia. ¿Cómo están relacionados? Acá ya les puse parte del teórico, ¿sí? Para que repasemos cómo es el circuito y terminamos esta charla. ¿Cómo están relacionadas las estructuras de la corteza? Las neuronas que vimos liberan principalmente el glutamato, que actúan sobre las neuronas GABAérgicas del núcleo estriado. ¿Se acuerdan que eran neuronas espinosas por su estructura? Todo esto lo tienen bastante desarrollado en la parte de la guía de autoestudio. Y estriado, obviamente, recibe información de un montón de lugares. Y estas neuronas son las que integran esa información. ¿Sí? ¿Cómo funciona entonces? En reposo, y acá volvemos a un concepto muy importante, que es el de descarga tónica de un conjunto de neuronas, que en este caso no es un conjunto de neuronas del sistema difuso, sino que son las neuronas del globo pálido interno, ¿sí? Que tónicamente estas neuronas GABAérgicas están inhibiendo el tálamo. Por lo tanto, en reposo existe una inhibición tónica del tálamo que mantiene inhibido cualquier expresión de un acto motor, por lo tanto de una conducta. Y eso se llama inhibición tónica. Los fundamentos son los mismos que vimos para el sistema difuso. Ahora, cuando se activa, o sea que a través de todo esto que vimos de la generación de un estímulo, es lo que vimos 2 diapositivas antes, ¿se acuerdan del estímulo que se procesa, pasa por el sistema límbico, pasa por cortezas cognitivas, llega ¿a dónde? A la corteza prefrontal y área motora 2, toda esa información, esa parte de la corteza es la que activa, o sea, neuronas glutamatérgicas inervan estriado, activan las neuronas GABAérgicas del estriado. Como son GABAérgicas esas neuronas, ¿qué hacen? Inhiben al globo pálido interno. Por lo tanto, inhiben la inhibición tónica del globo pálido interno. Esa inhibición de la inhibición hace que el tálamo actúe, o sea,
recupere la sensibilidad a la expresión de las conductas y así se cierra el circuito. Obviamente que sabemos que todo esto está topográficamente armado, no es que van mezcladas las neuronas, ¿sí? O sea que todo está perfectamente ordenado adentro del sistema nervioso. Básicamente la diferencia es eso, que en reposo existe una inhibición tónica del globo pálido interno sobre el tálamo, y cuando se activa, o sea que existe la decisión de ejecutar una conducta tendiente a un objetivo, por ejemplo, resolver un problema, se activa esa parte de la corteza prefrontal y del área motora 2, donde están guardados en esa área motora 2, ¿se acuerdan todos los posibles programas de acción a través de los cuales se puede dar la respuesta? Y eso es lo que se activa. O sea que se inhibe la inhibición y se activa el tálamo. Esto que vimos recién es la vía directa. Ahora, hay dos circuitos en paralelo. Está la vía directa y la vía indirecta. En el caso de la vía indirecta se agrega, justamente se llama indirecta porque se agrega el núcleo subtalámico, otra estructura. Y en este caso, fíjense que tenemos esta inhibición tónica y esta inhibición tónica en reposo. Por lo tanto, cuando se activa, nuevamente, por la toma de decisión de ejecutar una conducta, estriado se activa, pero en este caso, las neuronas GABAérgicas no van al globo pálido interno, sino que van, en esta vía indirecta, al globo pálido externo. Entonces acá que inhibimos una inhibición, ¿sí? O sea, nuevamente, es lo mismo, se inhibe la inhibición tónica, pero la inhibición tónica ¿de quién? Del núcleo subtalámico. Resulta que el núcleo subtalámico es un núcleo que cuando se activa por esta inhibición de la inhibición, estimula el globo pálido interno. Ese globo pálido interno, entonces, no es que desaparece la inhibición tónica, sino que al estimularse aumenta la inhibición. O sea, ya deja de ser tónica para pasar a un burst inhibitorio, porque son neuronas GABAérgicas. En este caso, tenemos el ejemplo de una neurona que pasa de tónica a descarga por potenciales de acción. Por lo tanto, aumenta la inhibición. Como resultado, el tálamo se mantiene fuertemente inhibido. O sea que se inhibe la inhibición, pero al inhibirse esta inhibición se activa el núcleo subtalámico estimula el globo pálido interno y eso aumenta la inhibición sobre el tálamo. Por lo tanto, la vía indirecta actúa en forma contraria a la vía directa, lo cual parece una paradoja, si no es que tenemos que ir a otro nivel de análisis. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente nivel de análisis? Ponerlos a los dos a funcionar conjuntamente. ¿Qué tenemos acá? Todos estos circulitos que tenemos acá es la representación de los posibles programas motores. ¿Se acuerdan que dijimos que toda esta información de esta posible respuesta, ¿sí?, está dada por distintos programas motores que se pueden ejecutar? La función de estos ganglios de la base es la selección del programa motor más adecuado para ese objetivo. O sea que ante varios posibles programas motores, este circuito hace de filtro, integrando la función límbica y la función cognitiva para poder seleccionar el programa motor más adecuado para ese objetivo. Y ahí, recuerden, el modelito anterior donde teníamos al núcleo accumbens, ¿sí? Entonces, acá tenemos todos los posibles programas motores. Acá que está representado al globo pálido interno, con todos los posibles programas motores que son los mismos. El programa motor que está en la corteza, está representado también en el estriado, está representado en el globo pálido interno, está representado en el tálamo. Son todas copias de las mismas posibles respuestas motoras. Fíjense, estos circuitos generarían un programa, esto es otro programa y este otro programa. Acá sería que hay 3 posibles programas motores que se pueden actuar. O sea, 3 posibles conductas. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que les avisé después. Hay que seleccionar la acción en este globo pálido interno, porque este globo pálido interno es el que se desinhibe con la actividad directa, ¿se acuerdan? Y se
inhibe con la, perdón, se inhibe con la directa y se desinhibe con la indirecta. Entonces, a través de la vía directa, ¿qué pasa? Cuando llegan las neuronas del estriado, ¿qué hacen? Son las que seleccionaron el posible programa motor, en este caso, el programa 2, que queda inhibido. Cuando llega las vías directas, ¿se acuerdan? Que llegaban al globo pálido interno a través del núcleo subtalámico y activaban todo el globo pálido interno, por lo tanto, se mantenía la inhibición de todos. Entonces, fíjense qué pasa con esto. Queda más marcado el programa motor seleccionado. Por lo tanto, en este globo pálido interno, queda seleccionado este programa motor, que es lo que se va a traducir en el tálamo como la activación de ese programa motor, que es lo que va a llegar como señalización a la corteza. Por eso es que decimos que este sistema córtico, estriado, pálido, tálamo, cortical, permite la selección del programa motor más adecuado al objetivo. Gracias a qué puede seleccionarlo, a que acá, a estriado, llega la información del núcleo accumbens, que es el que integró toda la información emocional y todo lo que tiene que ver con el sistema límbico de la memoria. Por lo tanto, entonces, acá tenemos que está inhibido ese programa motor en el globo pálido interno, pero está activado en el tálamo y en la corteza. Y ese es el acto motor que se va a ejecutar, el programa motor del acto motor que se va a ejecutar. Por lo tanto, cuando hablamos de la ejecución de ese movimiento, que es la conducta, se basa en la inhibición tónica, por un lado, que mantiene el tálamo totalmente inhibido cuando no hay señales de la corteza para ejecutar conductas. Y se desinhibe, o sea, la inhibición de la inhibición focalizada de un programa motor hace que se seleccione el movimiento deseado. Por lo tanto, la vía directa es la que permite seleccionar y promover el movimiento, y la indirecta controla e inhibe, porque se acuerdan que inhibía todos los programas motores subyacentes que podían ser elegidos, y así permite que el resultado sea un movimiento o una conducta totalmente controlada. Ahora, ¿qué dijimos? Que todo este sistema estaba bajo la acción del sistema modulatorio difuso dopaminérgico, de sustancia negra pars compacta, inervaba estriado, pero fíjense que tienen distintos subtipos de receptores. Tiene sobre la vía directa, receptores de 1. Sobre la vía indirecta, receptores de 2. Y ustedes ya saben, porque lo vimos al principio, los receptores de 1 están acoplados a la activación a través de la adeninato ciclasa y los de 2 a la inhibición. Por lo tanto, esta acción modulatoria tiene efectos opuestos a su vez. O sea que cuando vemos la acción integrada de las aferencias corticales glutamatérgicas y de las dopaminérgicas sobre quién actúan, sobre la neurona espinosa mediana del estriado, es esta neurona la que va a integrar la información cortical y del sistema dopaminérgico difuso en esas espinas, que tenemos como resultado que sobre la vía directa, al activarse receptores de 1, va a estar más estimulada. Y sobre D2 va a estar menos estimulada, porque justamente esa es la acción modulatoria. No es que inhibe o activa, sino que al activar receptores de 1, hace que haya mayor sensibilidad a la activación glutamatérgica, y al tener receptores de 2, la indirecta, hace que tenga menos sensibilidad a la activación de la corteza. Por lo tanto, ahí se genera un balance positivo o de excitación hacia la vía directa. ¿Qué cosa importante tenemos que tener en cuenta acá? Que ya se los repetí, que además del sistema nervioso, de la sustancia negra pars compacta, que tiene que ver directamente con los circuitos motores,
también recibe información ¿de dónde? Del área tegmental ventral. Que nosotros vimos que es el área tegmental ventral la que va a permitir que ese sistema dopaminérgico lleve la información de reforzamiento, por ejemplo, más activado, o queda menos activado si alguna de esas conductas tenían que ver con un castigo. ¿Se acuerdan que era lo que nos condicionaba en esa respuesta conductual? Que es esto que vimos acá. O sea que ustedes ahora pueden relacionar entonces que los niveles de dopamina que se liberan a través de del área tegmental ventral de sustancia negra, paz compacta, tienen que ver con el reforzamiento o el castigo de determinadas conductas. Por lo tanto, entonces, tenemos la vía directa, que es la que termina seleccionando, al inhibir la inhibición del programa motor seleccionado, y la vía indirecta. ¿Y qué pasa con el sistema dopaminérgico? A través de los receptores de 1, favorece la selección del programa adecuado, o sea, del movimiento deseado. Esto representa la descarga de potenciales de acción, aumenta en la vía directa gracias a la acción del receptor dopaminérgico D1 y de la acción de dopamina en el núcleo estriado. Para terminar entonces, esto que ustedes ven así como una mezcla de cosas, si las vamos analizando, acá que tenemos la representación de lo que vimos como movimientos automáticos, como conductas de movimientos automáticos, que son relacionadas con ¿qué? Con la generación de ritmos internos dentro de la médula espinal, que obviamente requerían, por ejemplo, señales superiores, ya sea superiores del tronco, que las regulan, o superiores de la corteza, porque son las que nos dicen, camina. Acá que tenemos ganglios basales, impacto principal de ¿quién? De la dopamina en la selección de ¿qué? De la conducta deseada. Y esto tiene que ver con los movimientos voluntarios, relacionados principalmente con los procesos cognitivos. Y acá que tenemos sistema límbico en verde, relacionado con ¿qué? Con los que vimos, ese conjunto de conductas que tenían que ver con respuestas básicamente emocionales, porque se integraban principalmente a nivel del sistema límbico. Bien, por ahora lo voy a dejar acá. Vamos a ver, dejar de compartir. Ya no sé dónde estoy. Bien. Bien. Bien, entonces, vamos a entrar al audio. Vamos a entrar al video, que lo había apagado. ¿Dónde está? Acá está. Bien. Lo que quedó entonces por incorporar para ver otra parte es como un super resumen de neurociencias a través de conducta y de sistemas modulatorios difusos, que acá nos quedó entonces ver un poquito más en detalle el sistema noradrenérgico para repasar un poquito las funciones o el impacto de todo eso, pero lo quiero hacer a través de una patología, que es la última parte de lo que les decía, de dar ejemplos, de recorrer todos los niveles de organización, porque fíjense que dimos ejemplos desde sistemas hasta moléculas que tienen que ver con la expresión de una conducta, y nos falta la parte de poder relacionarlo con una patología. Y sí, acá veo, las personas con autismo tienen problemas neurológicos, sí, exactamente. Más allá, porque es un espectro autista, pero lo que se está estudiando justamente es que tienen algunas deficiencias en ese tipo de neuronas, en esos circuitos que tienen que ver con las neuronas espejo. Sí, voy a subir el power. Estoy viendo los últimos, chicos. No sé si... esto lo podrían grabar, es medio tarde, lo podrían grabar, ya terminé. Pero bueno, el power se lo subo, ¿sí? No sé si me oyen, la verdad que ya no... Bien. O ya se cortó, no sé si se cortó. Ah, bien. Parece que no se cortó. Como era hasta las 10 la reserva. Bien. Entonces... Profe, ¿sí? yo tengo una consulta que en realidad no es con respecto a justo el tema que vimos ahora, pero estaba dentro de los teóricos de neurociencias, que es acerca de
la relación que tienen las fibras de cadena nuclear y fibras de saco nuclear estáticas, las que eran sensores estáticos y dinámicos, en el teórico se mencionan como que están relacionados con las fibras musculares 1A y 2. Después, como que la información que yo tengo es que serían como fibras 1 y fibras 2A y 2B. Entonces, Sí, no sé si es... al recortar, vieron que yo les decía, esto es un súper recorte de la información. Entonces, Ajá. ponemos como los dos extremos. Es como también, cuando hablamos de fibras musculares, generalmente le hablamos de los dos extremos. En el medio hay varios subtipos de fibras musculares. Entonces, al recortar la información, ustedes la pueden encontrar más desarrolladas en otro, pero tratamos de hacerles un recorte y que quede más o menos lógico en ese recorte, porque a veces en el recorte aparecen como aparentes contradicciones, ¿sí? Pero sí, hay muchos tipos, obvio. Entonces, o sea, puedo dejarlo como correcto de decir que en el caso de las que tienen sensores estáticos, van a estar relacionadas con las fibras que son lentas y las que son sensores dinámicos con las rápidas. Digo, como para no hacer confusión entre los subtipos. Bueno, sí. Es mi consulta. Muchas gracias. Profe, ¿puedo consultar algo? Si la dopamina es parte del sistema de recompensa, ¿por qué inhibe directamente la liberación de prolactina? O sea, ¿no tendría que aumentarla en todo caso? Recuerden que ese sistema, hay 3 sistemas. En realidad hay 4 sistemas modulatorios relacionados con dopamina. Hay 2 que parten del mismo núcleo, que es el área tegmental ventral, que es el mesolímbico y el mesocortical, que son los que tienen que ver con la recompensa. Y tenemos el nigroestriado, que es el que vimos recién, que tiene que ver con el control de la respuesta motora, y el otro es el que tiene que ver con la secreción de prolactina, que es el túbero infundibular. Entonces, no está relacionada la secreción de prolactina con la regulación o el reforzamiento. Ahora, si vos me decís que el amamantamiento estimula algunas, pero no es a través de la prolactina, ¿se entiende? Sí, por ahí va. O sea, es otro sistema, no tiene relación los niveles de prolactina regulados por dopamina con el sistema de reforzamiento que tiene que ver con las neuronas del área tegmental ventral. Son grupos de neuronas distintas los que los regulan. Ok, entiendo. Entendido, muchas gracias, profe. Bien, ¿alguna otra duda? Si no, bueno, vemos el... Tengo una duda, profe. En este sistema de regulación, por ahí me expreso mal, pero esta liberación de dopamina sobre D1 y D2, ¿sería una liberación tónica o fásica? No, en este caso es fásica, porque acá en el recorte, se lo voy a agregar la clase que viene para que les quede más completo, ese sistema, tanto el área tegmental ventral como la sustancia nigla pars reticulata, pars compacta, perdón, que inervan al estriado, reciben inervación de la corteza cuando se toma la decisión de ejercer una conducta. ¿Se entiende? O sea, al mismo tiempo, la información cortical llega al estriado y llega al ATB y llega a la sustancia negra pars compacta. Y ahí entonces estimula la descarga, dependiendo del reforzamiento del castigo, para seleccionar el programa motor. Buenísimo, gracias. Bien. Bien, chicos, es retarde. Si quieren, repasen un poquito más y nos vemos el miércoles con algunas otras. Creo que mañana la parte de ejercicio que la van a ver
con Fede, así que ahí pueden sacarse las dudas de toda la parte de integración de ejercicio. Y después terminamos de repasar un poquito más conceptos de neurociencias el miércoles. Así que ya los dejo para que vayan a alimentarse, a dormir adecuadamente, que es la parte más importante para la consolidación de los nuevos aprendizajes. Así que les recomiendo 8 horas de sueño, buena alimentación, si es que pueden. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles.